Buenos días, amada iglesia, Dios los bendiga. Vamos a invitar a nuestros niños a que pasen a la escuela dominical. Bueno, ¿están listos y preparados para esta serie de enseñanzas que van a edificar nuestros hogares, nuestras familias, nuestra relación de pareja, nuestra crianza hacia nuestros hijos, nuestro rol de esposos, el rol de las esposas, pero todo a la luz de la palabra? Lo digo y lo aclaro porque a veces en los púlpitos se habla, se predica acerca de cómo poder edificar un hogar, pero con otro tipo de métodos, ¿no? Terapias, reglas que muchas veces no están fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros salirnos de los parámetros divinos si el artífice o el diseñador de la familia es Dios mismo? Sí, sería una torpeza buscar el manual de instrucciones en otro lugar, no yendo al creador mismo de la familia. Tenemos que ir a la fuente, y la fuente es la palabra de Dios. La familia, todos lo vimos en el colegio, es el núcleo de la sociedad, ¿no? Es como la unidad básica de lo que nosotros entendemos por comunidad o por sociedad. Empieza en la familia. ¿Por qué? Porque allí se establece un pequeño gobierno, una pequeña, digamos, sociedad, si lo llamáramos de esa manera, donde nuestros deberes, nuestras reglas, nuestros derechos empiezan a construir lo que nosotros entendemos como una sociedad. Ahora, eso está escrito en la palabra de Dios. Nosotros vemos que cuando Dios planificó y su deseo fue habitar su creación, esta creación, puso en el huerto del Edén una pareja. Y desde ahí, o sea, desde la primera familia, empezar a construir y empezar a desarrollar su propósito divino. O sea, lo hizo en una familia, empezando por una familia. Es decir, que hoy en día la sociedad que tenemos es producto de nuestras familias. No nos quejemos tanto ni del gobierno, ni de la violencia, ni de la inseguridad, ni de todo lo que hoy en día estamos viendo, porque al final es el producto de las familias que nosotros estamos construyendo. De nosotros depende que mañana los delincuentes sean nuestros hijos o no. De nosotros depende, porque muchas veces vamos a poner esa confianza y esa responsabilidad entonces en el gobierno, en la falta de oportunidades, y es que estamos en una sociedad con un índice elevado de pobreza, de desempleo y todas estas cosas que al final no son una excusa para que nosotros terminemos haciendo de nuestras familias y de nuestros hogares un nicho pues de delincuentes, de todo lo que nosotros nos podamos imaginar, ¿cierto? La palabra nos habla
y somos nosotros responsables. Ahora, somos más responsables que las familias que no tienen a Cristo. Aunque ellos, igual que nosotros, tenemos la responsabilidad, Dios a nosotros, por ser poseedores de la verdad y de la palabra, de la luz, nos hace directamente más responsables, porque nos ha confiado a nosotros el manual, ¿cierto? Pensemos en que hay dos familias aquí, pero a una se le ha dado el manual y la otra no. ¿Quién tiene mayores probabilidades de tener una familia exitosa? La que tiene el manual. La otra de pronto va a intentarlo por sospecha, por imitación, va a empezar a tratar de llevar digamos una familia. Hoy tenemos unos modelos de familia que de verdad han puesto en riesgo y en peligro el verdadero diseño de Dios. Yo lo llamé aquí las familias open mind o las familias de mente abierta, donde están así que se le llama familia digamos a un hombre y un hombre como papás y mamá, porque se les está otorgando el derecho de adoptar hijos. Entonces son familias que desde esa base son totalmente disfuncionales. No es lo que Dios ha planeado. Vemos familias donde solamente está la figura de la mamá, y eso ya está pasando a otro plano. Les aseguro, yo conozco muy cercano a mí parejas que se han divorciado y los papás son los que se han hecho responsables de los hijos, no las mamás. Amigos muy cercanos. O sea, antes no, la mamá con los hijos, no, ahora son los papás. Las mamás ya no quieren ver nada de sus hijos. Es verdad, el mundo está cambiando, los tiempos están de verdad muy difíciles y la responsabilidad es nuestra. Amén. ¿Cómo podemos empezar este seminario? Bueno, les comparto, vamos a hablar hoy, dentro de 8 días y el sábado, o sea, antes de la última reunión que va a ser el domingo, vamos a tener una reunión especial para parejas. Es una reunión donde queremos hablar de temas que hacen parte del propósito de Dios en nuestra relación. Pues no van a estar nuestros hijos, pero si usted no tiene con quién dejar a sus hijos, no importa, no vaya a dejar de venir, que vamos aquí a solucionar el problema de con quién los vamos a dejar, y aquí vamos a tener un espacio para ellos. Amén. Porque la idea es que de pronto usted diga, no encontré con quién dejarlos. Tráigalos, que aquí vamos a tener como tenerles cuidado mientras estamos nosotros. Como decía Camilito, pues el valor es para poder cubrir los gastos de lo que va a ser la comida, preparar el lugar, pero va a ser un tiempo maravilloso. Amén. Así que los que ya están casados y los que están a punto de casarse, vengan porque va a ser un tiempo maravilloso. Bueno, quiero que me acompañen al libro, a Salmos capítulo 127 y a Efesios capítulo 5. Mientras estamos ahí, quiero que nos pongamos de pie por un momento y le pidamos a Dios con todo nuestro corazón, porque todos necesitamos, todos. Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir yo soy el modelo perfecto de familia. Todos necesitamos. Quiero que le pidamos a Dios que nos dé un corazón sencillo, humilde, para poder recibir su palabra, para poder recibir su consejo, y que nos ayude a poner en práctica este tiempo y este seminario. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, por haber dispuesto, Señor, en el corazón de todos los que estamos aquí, Dios, el llegar a este lugar con un corazón necesitado de tu consejo, Dios. Tú conoces nuestras vidas, Señor.
Tú sabes cómo estamos nosotros, Señor, en nuestro hogar, en nuestra casa, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor. Tú sabes, Señor, cómo estamos nosotros, Señor, viviendo cada uno en nuestra familia. Y queremos hoy pedirte, Dios, que seas propicio a nuestra necesidad, a nuestras luchas. Venimos a ti porque solo en ti, dice tu palabra, hallaremos palabras de vida eterna, Dios. No hay otro lugar al cual podamos ir, Señor. Solamente encontramos en ti el consejo sabio, el cual dice, si ponemos por obra, Señor, tú nos compararás a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Señor. Esa casa, Señor, que a pesar de que vengan problemas, dificultades, se mantendrá firme, Señor, porque ha sido cimentada sobre Cristo. Por eso hoy te pido, Dios, que nos mires, que nos tengas en cuenta, Señor, para llevar a cabo este propósito, y que nos des la sabiduría para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos tomar asiento. El Salmo 127 es un buen pasaje para empezar este seminario. Además, pues vamos a adentrarnos como en los diferentes temas que abarcan la familia. Amén. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Pero si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son una herencia del Señor, y el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba de hijos. Su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Hay una parte de este salmo que está al comienzo que quiero usar simplemente para que ilustremos algo que yo a veces le comparto a los hermanos cuando vamos a hacer un curso prematrimonial, y es, vamos a construir una casa, vamos a ponernos como en la labor de construir lo que significa un hogar, ¿cierto? Pero cuando nosotros pensamos en construir, uno piensa en los cimientos, en el terreno, en la estructura que soporte el peso al cual yo estoy diseñando mi hogar. Quiero pensar en cómo quiero mi casa. Cuando usted está pensando en comprar su vivienda propia o la está construyendo, usted dice, yo quiero que tenga un cuarto así, yo quiero que tenga una cocina de esta manera. Usted empieza a pensar, ¿cierto? Y usted dice, yo la quiero construir. Pues bueno, aquí vamos a hacerlo, pero espiritualmente. Vamos a construir nuestro hogar, porque al final, si tenemos un hogar bien cimentado, ya el lugar donde habitemos no va a ser tan importante, va a ser relevante. De hecho, y de paso les comparto que han habido muchos lugares que uno visita y que me han invitado hermanos de la iglesia, y a veces son lugares humildes, pero se siente como tal el verdadero significado de hogar, de familia, la presencia de Dios. Pero también de pronto he ido de visita a lugares demasiado ostentosos, pero es notable la apatía, la indiferencia, la frialdad. Y entonces la conclusión es muy sencilla: los lujos o el espacio o lo hermosa que sea su casa finalmente no definen tu hogar, es lo que hay dentro de él, ¿cierto? Entonces vamos a diseñar ese hogar. Dice aquí,
si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Es decir, si Dios no es el arquitecto de esta obra, en vano va a ser todo el trabajo que nosotros queramos hacer. No sirve absolutamente de nada si el diseño o los planos no han sido dados por el Señor. Haríamos una obra o un trabajo infructuoso, nos daríamos, y eso es lo que hoy en día han experimentado muchas familias, muchos hogares, que intentando de pronto llenar de lujos, de viajes, de regalos o de muchas cosas, de muchas hasta terapias de pareja, no han podido encontrar verdaderamente el significado de familia. Y la solución más fácil es conciliemos, hagamos un divorcio amigable, disolvamos nuestra sociedad conyugal equitativamente. Usted coja un niño, yo cojo el otro. Si tenemos uno solo, pues usted coja el tronco para arriba y yo el tronco para abajo. Pero que sea equitativo, porque somos familias civilizadas. Y fracasan de verdad los matrimonios hoy en día, porque sacar a Dios de la ecuación es imposible. Si Él es quien ha diseñado el hogar y la familia, ¿cómo podemos sacarlo nosotros del plan perfecto? Entonces dice ahí, es en vano trabajarían los albañiles. Nosotros somos los albañiles de esta obra y Dios es el arquitecto. Luego dice ahí más adelante y habla acerca de los hijos, que son una herencia, no son una carga, no son un desliz. Dice, son una herencia. El fruto del vientre es que una recompensa, dice el salmista. Dichosos los que tienen hijos, bendecidos. No es como hoy en día piensan las personas. Les agradecemos su deseo de no sobrepoblar este planeta. Gracias. Están pensando que hay muchos, 8.000 millones de habitantes, son muchos. Por favor, no queremos traer más. Gracias por esa comprensión, pero no nos interesa. Hay un estudio, y eso me llamaba la atención, que si pudiéramos, digamos, hacer una masa de 8.000 millones de habitantes, o sea, unirnos todos, así pegaditos, cabríamos en el Central Park de Nueva York. Eso lo hicieron pues más o menos calculando el nivel de masa corporal que tiene una persona multiplicado por 8.000 millones, y todo eso cabría entonces la tierra no está sobrepoblada. Usted no se preocupe por eso. Hay mucho espacio. Usted puede tener sus hijitos. Son una bendición, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón. ¿Por qué? Dice, porque son como flechas en las manos de un guerrero. Son una bendición. Si hemos tenido o han tenido alguna mala experiencia, es porque de pronto no hemos entendido lo que la palabra hijos significa. Si no fueran una bendición, Dios a nosotros no nos hubiera llamado hijos, no nos hubiera adoptado. Y vamos a comprender cosas, porque no solamente hijos son aquellos que son el producto de nuestra coito sexual. No, también hay personas que han adoptado hijos y han desarrollado y llevado mucho mejor esa figura paternal que la del propio papá o a veces mamá. Amén. Entonces aquí cabemos todos, porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos adoptivos. Él nos adoptó a nosotros y es la mejor figura paterna que nosotros podamos ver. Amén. Entonces ahí vamos a abarcar todo el concepto. Aquí cabemos todos. Ahora vayamos a Efesios, porque esto es solamente el inicio, y hay algo que va a ser fundamental para nosotros poder decir: yo puedo hacer y puedo desarrollar esa encomienda que Dios me está dando hoy. Dice Efesios capítulo 5. Voy a leerlo rápidamente desde el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como
al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Luego dice en el capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. El apóstol Pablo en esta carta a los Efesios usa la imagen o la referencia de Dios Padre, Cristo y la iglesia para poder comprender lo que es la esposa y el esposo y los hijos y los padres. Amén. Hay un modelo el cual está usando el apóstol Pablo, y eso lo vamos a hablar. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es qué hay antes de esta instrucción, porque Pablo está dando como una instrucción. Esposas, sujétense o sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, cuiden a sus hijos. Son instrucciones. Pero ¿qué hay antes de? Pues lo leemos obviamente en el versículo anterior del versículo 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante entender este principio? Porque todo lo que de aquí en adelante empecemos a hablar va a ser imposible cumplir y llevar a cabo si nosotros no experimentamos la llenura del Espíritu. Amén. Yo, cuando comparto con alguna persona y hay problemas en el hogar, una consejería, el común denominador es lo que todos en algún momento hemos hecho. Nos creemos inocentes, víctimas del conflicto, y entonces es que esta persona me hace, es que él es así, asá, o ella dice lo mismo de él, y volvemos al principio del Edén. Es que la mujer que tú me diste, la mujer es que la serpiente me habló, y todos tratamos de liberarnos de alguna manera de nuestras responsabilidades. Si nosotros intentamos llevar a cabo y darle una solución a nuestro hogar y partimos de esa misma forma de actuar, no vamos a llegar a ningún Pereira, decía mi tía, a ningún lado no vamos a hacer nada. Pero si nosotros entendemos ese principio de sujeción desde la llenura del Espíritu Santo, va a ser muy fácil reconocer nuestros errores. Porque no es fácil entender, y sobre todo en una época como la nuestra, que las mujeres puedan comprender esa ordenanza de Dios. Esposas, sujétense a sus maridos. Esto que yo estoy diciendo, dicho en una plaza pública, me produce inmediatamente un linchamiento. ¿En serio? Ya, ¿cómo?
hablar de los hijos, todo esto provocaría inmediatamente este tipo de qué época viene, porque no hay una llenura del Espíritu Santo y por ende va a ser muy difícil comprender el consejo de Dios. Amén. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Pues esta mañana estábamos experimentando, cantando, alabando al Señor, glorificando su nombre. Cuando nosotros hacemos esto, nuestros corazones empiezan a prepararse para poder recibir el consejo de Dios. Amén. Estamos llenos. Entonces la palabra de Dios como que empieza a ser un alimento para nuestras vidas. Y así vamos a poder recibir la instrucción. Amén. De lo contrario va a ser, esto les va a parecer cantaleta. Y yo no quiero darles cantaleta. Bueno, ya esto ha sido mucha introducción. Son 16 puntos. Vamos a hablar primero de los hijos. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levanten la manita. No importa si sus hijos ya tienen 40 años, no importa. La tarea de poder entender la crianza de los hijos es algo que hasta el día de hoy yo estoy aprendiendo. O sea, yo no les estoy hablando desde la cúspide. No, es algo que a la luz de la palabra todavía seguimos aprendiendo. Ninguno de nosotros, por más cátedra que tengamos o teoría en nuestra mente, vamos a desarrollar esa tarea de ser padres, sino hasta cuando tenemos nuestros propios hijos. Eso es verdad. O sea, tenemos unas bases, pero cuando empezamos a conocerlos, además que cada uno de ellos son diferentes, vamos a tener que moldear ese carácter. Y vamos a tener que empezar a ejercer sobre ellos la sabiduría de Dios, la que Dios nos ha dado. Amén. No podemos solamente quedarnos con la teoría. Necesitamos empezar a vivir la práctica. Y la palabra a nosotros nos habla de cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. Cómo nosotros podemos hacer que nuestros hijos no sean provocados a ira. Porque les digo una cosa, mis hermanos. La responsabilidad que nosotros tenemos como padres y madres es muy grande. Es demasiado grande, mis hermanos. Porque somos nosotros los responsables de que ellos no caigan en la ira de Dios. ¿Qué es caer en la ira de Dios? Criar un hijo desobediente, un hijo que deshonre a sus padres, un hijo que no le dé valor a su hogar, un hijo que crezca sin principios bíblicos, sin valores. Quedan expuestos a la ira de Dios, a su propia suerte, y esa es nuestra responsabilidad. Y yo creo que hoy muchos corazones y muchas personas van a sentirse de pronto heridas y les pido perdón, pero yo voy a hablar la palabra de Dios. Pero no está bien, mamá, que usted le lleve a su hija y le enseñe a planificar. Y no está bien, papá, que usted como buen padre vaya y le compre a sus hijos los preservativos. O sea, no están haciendo una labor correcta como padres. Esa no es su tarea. Usted tampoco es el mejor amigo de sus hijos, porque sus hijos tienen muchos amigos y no tienen muchos padres ni muchas madres. Usted es la mamá, usted es el papá. Amigos ellos van a encontrar muchos. No se desgaste usted tratando de ser el mejor amigo de ellos, porque ellos lo van a ver como su amigo y va a llegar el momento en el que no le van a dar el lugar que usted se merece. Amén. Vamos a aprender cosas y vamos a tocar asuntos que de pronto usted ha dicho, yo ya hice esto, pero Dios quiere hablarnos. Ignoramos esta encomienda de Dios, ignoramos el propósito divino, y después de concebirlos nos hacemos inmediatamente responsables de esas vidas. Y digo después de concebirlos porque muchos dicen o piensan es que yo soy mamá en el momento en el que doy a luz.
mentira. Usted es mamá en el momento en el que ya ha concebido dentro de su vientre ese hijo. Así tenga 15 días. Usted ya es mamá. Pero es que hoy en día tenemos la opción del aborto. Eso no le quita a usted el título de mamá. Solamente la hace a usted mamá de un hijo muerto o mamá de un hijo vivo. Pero mamá es mamá desde el momento en el que usted ha concebido ese hijo dentro de su vientre. Y nosotros igualmente padres. Desde ya. Por eso puse aquí, nos hacemos inmediatamente responsables de esa vida desde el momento en el que los concebimos. Que no los planeamos. Eso no te quita la responsabilidad. Yo creo que la mayoría de nosotros ni fuimos planeados y tampoco nuestros hijos. Gloria a Dios por los que los planearon. Excelente, eso es una gran bendición. Pero la mayoría no. La mayoría llegaron en el momento en el que quizás no lo estábamos buscando, y nosotros también llegamos así. No es que vivimos en una sociedad que hace las cosas al revés. Y por más que de pronto tú hayas planificado el momento en el que van a tener hijos, de igual manera eso no te garantiza que vas a ejercer una buena crianza. Amén. O sea, tú puedes planificar y decir, no, mire, yo primero voy a hacer esto, lo otro, pero eso tampoco te garantiza, el haber planificado el tiempo, que vas a hacer o vas a ejercer una buena crianza. Nuestra labor es no exponerlos a la ira de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y muchos pensaban, no, es que no los debemos hacer enojar. No es de eso de lo que está hablando el texto. No los provoquemos a ira, es no exponerlos por el pecado que traen ellos a la ira de Dios, sin que les demos una corrección o una educación sabia. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque miren, mis hermanos, nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos como son. ¿Qué son? Pecadores. Sí, son hijos pecadores. Son pecadorcitos. Pero por eso usamos la palabra corrección. Porque uno que tiene que corregir, pues lo que está mal. Pero ¿cómo así si es que hasta ahora está empezando a caminar, pero ya viene mal? Déjelo solo. Llévelo a una selva, abandónelo donde no tenga contacto con el mundo, y encontrará después de esa selva lo que hoy en día es este mundo. No necesita. La palabra nos dice que es del corazón de donde salen los pleitos, las contiendas, los homicidios, las envidias, la mentira, las orgías, las borracheras. Es del corazón. Así que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Entonces nuestros hijos, por más hermosos que los vemos, pequeñitos, sí, son hermosos, pero ya tienen el pecado ahí. Y por eso tenemos que corregir a nuestros hijos. Tenemos que corregirlos. Tenemos que llevarlos a que ellos entiendan y puedan experimentar este gran mandamiento. 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El apóstol Pablo lo cita en Efesios capítulo 5. Dice que el mandamiento, que es el quinto mandamiento de la ley de Dios, dice: honra a tu padre, a tu madre, y tus días serán largos sobre la tierra y te irá bien. Entonces, si tú le enseñas a tu hijo desde pequeño estos principios, no lo vas a provocar a la ira. ¿Sabes qué le va a pasar a ese hijo? Le va a ir bien. Y va a tener largura de años sobre la tierra. Es una promesa, es el mandamiento de la Biblia que tiene promesa. Quinto mandamiento también está en Deuteronomio 5:16. Este mandamiento implica no solo obedecer y respetar a nuestros padres, sino también cuidarlos y mostrarles aprecio y llevar su nombre con dignidad. Es un mandamiento con promesa. Según la Biblia, este mandamiento nos garantiza que nos irá bien.
y tendremos larga vida. Amén. ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Todos queremos eso para nuestros hijos, que les vaya bien, que no sufran. Pero eso es una tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros. Si no hacemos bien esa tarea, hoy en día yo he visto, y es doloroso, a muchos hijos que deshonran a sus padres, hasta los han llegado a golpear, a humillarlos, a desacreditarlos. Y son hijos o son personas que están en desgracia, porque Dios se ha revelado a nuestras vidas como Padre, y por eso nosotros de esta misma manera debemos tratar a nuestros padres. Entonces, ¿quién puede darnos ese mejor modelo de crianza? Vamos a ir a la palabra. ¿Quién puede enseñarnos cómo poder guiar a nuestros hijos para que no caigan en desgracia y para que ellos puedan experimentar una vida llena de bendición? Pues Dios, Él es el único que puede mostrarnos por medio de su palabra cómo guiarlos. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 6. ¿Cómo es el modelo? Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios le da esa encomienda a Moisés. Si ustedes se acuerdan, igual que nosotros, el pueblo de Israel fue sacado de una tierra pagana, Egipto. Ellos, igual que nosotros, vivían en una sociedad que de pronto ya había perdido totalmente el diseño de Dios para la familia, ¿cierto? Los egipcios, que adoraban otros dioses, que tenían otras culturas, no tenían ni idea de cómo edificar una familia. Pero cuando Dios los saca a ellos de Egipto y los lleva al desierto y les entrega su palabra, ¿qué les dice? ¿O qué le dice Dios a Moisés? Para que estas generaciones puedan llevar a cabo el propósito, tú tienes que hacer lo siguiente: háblales estas palabras y dile a los padres que les hablen, que se las repitan, que constantemente, mientras están en su casa, cuando estén en el camino, cuando se vayan a acostar, cuando se levanten, les repitan estas palabras. ¿Cuáles? Pues la palabra. Esa era la labor. ¿Por qué digo que como nosotros? Porque nosotros siempre hemos visto el Egipto de Israel. Para nosotros es el mundo del cual Dios nos sacó de la esclavitud, ¿cierto? Del pecado. Y al sacarnos Él a nosotros, nos ha encomendado la misma tarea: háblenle a sus hijos. Ustedes van a ser una generación diferente. Háblenles cuando estén en el camino, en todo lugar. Es solamente la palabra de Dios. Este mandamiento es la base del éxito. Amén. La palabra de Dios. Ellos, nuestros hijos, se encuentran día a día, digamos que expuestos a diferentes filosofías, a diferentes pensamientos en el colegio, en la universidad, en las redes sociales, en todo lugar. Y les aseguro que en ninguno de esos lugares les van a hablar de la palabra de Dios. Pues para empezar, que en los colegios por ley han decidido sacar esa cátedra de los colegios. Ahorita les hablan como de principios de ética, pero ya no como tal la Biblia. O sea, ellos no van a encontrar allí estas palabras. ¿Quién tiene que hablarles estas palabras? Nosotros. Este mandamiento que el Señor le dio por medio de Moisés fueron las mismas palabras que Moisés le entregó a Josué. Miren lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es como una clave para el éxito. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un proverbio bíblico. Aquí hay dos cosas en común. ¿Cuál? ¿Qué encuentran en común ahí? Un camino. ¿El camino de quién? ¿De quién? De ellos, ¿cierto? Cuando el Señor le habla a Josué, le dice: nunca apartarás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino. ¿El camino de quién? De Josué. Proverbios dice: instruye al niño en su camino. O sea, ¿el camino de quién? De él, porque le irá bien. Entonces vamos a pensar en esto. Nuestros hijos están cruzando un camino, están empezando a partir un viaje, un camino, una senda. Es la de ellos, no es la suya. Usted está corriendo la suya. Cada uno de nosotros llevamos nuestro propio camino, ¿cierto? Nuestros propios propósitos. Porque a veces nosotros queremos idealizar en nuestros hijos nuestras frustraciones. Lo que yo no pude ser, que lo sea mi hijo. Queremos ver realizados en ellos las cosas. Y a veces también se nos ha grabado mucho en nuestra mente: es que yo quiero que mi hijo no sufra todo lo que yo sufrí. Es que yo no quiero que a mi hijo le falte todo lo que a mí me faltó. Eso no lo sabe usted al final de cuentas. Lo que usted sí tiene que saber es que Dios a cada uno le ha dado un camino. Ese es el camino por el que debemos transitar. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer énfasis en esto? Porque nosotros nos convertimos en los tutores de ese caminar de ellos. No es tu camino, es el camino de ellos. Pero si estas palabras que Dios nos está hablando estarán en la mente de ellos, el camino de ellos será un camino de bendición. Les irá bien, dice ahí la palabra, porque es el camino de ellos, no es el camino nuestro. Para eso es importante entender lo siguiente: si no es nuestro camino, si no es el camino de ellos, si no es el camino de nuestros sueños, si no es el camino de ellos, debemos nosotros participar de la instrucción que ellos necesitan. ¿Qué dice la palabra? Porque yo estaré contigo. No dice porque tú estarás conmigo. ¿Cuántas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos estén con nosotros? Déjenme explicar cómo está este concepto. ¿Cuántas veces nosotros hemos sacrificado a nuestros hijos por realizar nuestros proyectos? ¿Cuántas veces? Por realizar y por cumplir nuestros sueños, sacrificándolos a ellos. Pero el Señor, ¿qué dice? Si Él se ha revelado como Padre, Él, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Hubiera sido más fácil que Él hubiera dicho: y tú estarás conmigo. ¿Qué lugar es más seguro? Si el Señor dice: porque tú estarás conmigo, pues nos eximimos de todo riesgo, de todo peligro, ya estamos con Él. Ahora el Señor dice: yo estaré contigo, es porque Él garantiza que su presencia nos va a acompañar en este caminar. ¿Sí me hago entender? Es diferente. Ahora, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: yo estaré contigo, ¿qué implica eso? Que los vamos a acompañar, que nosotros vamos a ser parte de su proyecto de vida, que nosotros vamos a ser parte de sus desaciertos, pero también de sus aciertos, de sus errores, pero también de sus logros, de sus virtudes, pero también de sus defectos. Eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Si eso no hubiera sido así,
entonces Dios no hubiera tomado forma de hombre, sino nosotros hubiéramos tomado forma de Dios. Dios no se hubiera hecho hombre. Pero dice la palabra que Él se rebajó, se hizo hombre para poder entender y comprendernos a nosotros. Que tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que fue tentado en todas las cosas para poder comprender nuestras aflicciones, nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Y eso fue un plan de Dios. Vuelvo y digo, hubiera sido más fácil que Dios nos hubiera hecho de una vez dioses, ángeles, no, venga, pero no, Dios quiso tomar forma como la de nosotros. Y nosotros como padres, ¿qué nos pasa a nosotros como padres? A veces queremos ver que ellos sean como somos nosotros. Es que usted tiene que ser así como soy yo, usted tiene que ser así. Y cuando ellos nos hablan de sus problemas, de sus sueños, no nos importa, no nos interesa, porque no queremos ser parte de su camino, de instruirlos en su camino. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño recibe la instrucción de su padre? No juegue con ese balón porque va a romper el vidrio del vecino. Él recibe una orden, ¿cierto? Y el niño allá jugando, eso me pasó a mí cuando yo estaba pequeño. Uno seguía jugando y cuando ¡pa! Se rompía el vidrio del vecino. Y corría uno y uno llegaba de pronto a la casa asustado. Y claro, lo que pasaba era que de una vez la dueña le quitaba a uno el balón. El balón ya se perdía. Y uno iba a la casa o de pronto ¿qué pasó? Me dijo, no, es que me quitaron el balón. Pero uno no sabía, uno no decía por qué. Y entonces el papá iba allá o la mamá iban allá a pelear con el vecino, ¿cierto? A defender a su hijo, y no le daba una instrucción correcta, una disciplina correcta. No le enseñaban muchas veces a uno la responsabilidad del error que uno había cometido. Se me ocurre, por ejemplo, tal vez cuando una madre tiene que ver que su hija o su hijo a una edad temprana embarazó a una niña o la niña quedó embarazada. ¿Cuál era la decisión? Yo no sé, mire, a ver, yo hasta aquí cumpliré con mi responsabilidad, de ahí para allá usted mirará. Ya el padre o la madre no quería inmiscuirse en el nuevo camino de su hija. Se eximía de sus responsabilidades, o la disciplina no era la disciplina correcta. Pero esos desaciertos tienen que ver con nosotros, amados hermanos, y por eso nuestra disciplina tiene que ejercerse con sabiduría, ¿sí? Inmiscuirnos en el camino de ellos es hacernos y sentir las necesidades que ellos están sintiendo. Entonces, ¿cuál era la mejor solución? Cuando las parejas ya viejos, los matrimonios, viviendo juntos con su hijo, sus hijos, y por alguna discusión a veces hasta tonta, llegan, llaman a la mamá, llaman al papá a decirle, tenemos un problema, y el papá, ¿qué era lo primero que decía? Véngase mi hijo para acá, véngase que allá no lo atienden como usted se merece, o a la niña también, véngase para acá que usted aquí no le hace falta absolutamente nada. ¿Usted cree que esa es la forma en la que nosotros nos inmiscuimos en sus caminos? No, claramente no. ¿Cómo nos inmiscuimos en los problemas de nuestros hijos? Dándoles una guianza sabia. Mira, hija, yo creo que lo mejor es que tú vayas a tu casa, hables con tu esposo, o quiero que tú vayas, hables con tus hijos, o quiero que tú vayas y hablemos, o camina, yo te acompaño, hablamos con la señora a la que le rompimos el vidrio y le vas a pedir disculpas. Quiero que tú vayas y hables con la profesora y le vas a pedir disculpas delante mío, y yo te voy a acompañar. No era como antes, que cogían al niño y le daban un golpe, una cachetada delante del profesor y de los compañeros y lo avergonzaban. No, es hacerle sentir a los hijos la responsabilidad, las consecuencias de su error, pero acompañarlos en la restauración de su error. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender?
Ahora, hijo, ese vidrio tiene un costo. Mira que tú no le has pegado un palazo todavía. Y ese vidrio lo vamos a pagar de la mesada que yo te doy a ti todos los días, en pequeñas cuotas de 2.000 pesitos. ¿Usted qué cree que piensa ese niño después de ese error? Crea inmediatamente una conciencia que aquello que él hizo tiene una consecuencia, pero tiene una forma de poder enmendar su error. Pedir disculpas, reconocer el costo, la reparación de su error, y lo posible, lo más seguro es que mañana él va a pensar muy bien antes de actuar, o por lo menos si vuelve a cometer un error va a saber cómo remediarlo, porque su papá estuvo con él en su camino, no se apartó. Vaya, mire usted a ver cómo arregla su problema. ¿Usted embarazó a esa niña? Usted tiene que responder. Pero es que yo no la quería. Usted tiene que responder. Usted tiene que empezar a actuar maduramente. Eso no es, tómele hoy esta plática y mire a ver cómo soluciona para allá. Por eso les decía a mis hermanos que han pensado, los que tienen hijos varones, con esa de pronto pensamiento machista. No, yo a mi hijo sí le enseño que tome, cuídese, compre los condones y ya. Eso es una irresponsabilidad. Eso no es caminar, eso no es participar del camino de su hijo. ¿Sabe yo y usted qué hago? Yo le digo, no, hijo, es que en este momento, en esta edad de su vida, usted no puede estar experimentando una relación sexual. Así le parezca a muchas personas demasiado retrógrada, pero usted va a ser responsable de su consejo. Es que las mamás o los papás piensan que el problema es traer un chino al mundo porque se les tiró la carrera. Usted no está viendo las implicaciones eternas de su hijo. Usted no sabe que el problema no es que su hijo tenga, o que usted se vuelva abuelo antes de que le salgan canas. Ese no es el problema es que su hijo se vaya al infierno. Y yo he visto muchos padres que eso no les importa, o sea, ni siquiera piensan en la magnitud de la eternidad. Lo único que les importa es que sus hijos no le traigan una carga a la casa. Ese es el problema, amada iglesia, que la iglesia no está viendo las cosas como son. ¿No se ha dado cuenta usted que el problema tampoco es un embarazo? El problema también puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Y contra eso, ¿no se ha dado cuenta que el daño que hacen las relaciones sexuales a temprana edad antes del matrimonio es llevar muchas veces a los jóvenes a tener decepciones amorosas y después de ello quitarse en la vida? Porque muchos han hecho eso. Que los jóvenes y las niñas pierdan el valor y la dignidad porque están buscando aceptación aquí o allá. Y como hoy en día los prototipos que nos venden las redes sociales son los niños, los jóvenes que más tengan novias. Lo peor, yo en estos días veía unos jóvenes haciendo encuestas en la calle. ¿Cuándo fue tu primera vez? A los 10 años, 12 años. ¿Cuándo fue la última vez que besaste a una mujer? Le preguntaba a una mujer. Ayer me besé con 2. Y es tan normal que hoy en día las niñas y los niños experimenten su vida sexual con personas del mismo sexo. Es tan normal, iglesia, que usted no sabe a lo que nos estamos enfrentando. Pero no queremos ser parte del camino de nuestros hijos. Esa responsabilidad se la queremos endosar a los profesores, el colegio. Por eso, mis hermanos, es tan importante nuestra sabiduría. Yo sé que muchos están empezando y dicen, bueno, yo estoy a tiempo, pero hay otros que desafortunadamente ya sus hijos están viejos.
Pero aún y con todo eso, tenemos nosotros la labor de decirles la verdad. Y miren, con esto les quiero decir algo a los padres que ya tenemos hijos grandes. Ante todo, permitamos que ellos nos chantajeen por la vida pasada nuestra. Ahora, si lo chantajea por la vida presente, eso es un problema. Pero es que usted como si hizo esto y lo otro y lo otro. Es que a usted no le importa lo que yo haya hecho antes, a usted le importa lo que yo soy ahora. Yo soy, y si nuestros hijos tienen una perspectiva clara de lo que es antes y ahora en Cristo Jesús, usted tiene la autoridad moral de decirles a ellos lo que deben hacer. Pero usted no puede patrocinarles a sus hijos entonces porque ya están grandes, entonces que le vuelvan su casa ¿qué? Una bacanal. Es que mi hijo ya está grande y ya no le puedo decir nada, y entonces llénela ahí de niñas y usen, si quiere les presto la habitación mía, porque ya están grandes y yo no les puedo decir absolutamente nada. Usted es responsable, así estén grandes. Y yo tengo mis padres y ya tengo 42 años y tienen todo el derecho y la autoridad de decirme a mí y de corregirme las cosas que ellos no vean bien en mí, así yo ya esté viviendo aparte. Porque es que nunca dejamos de ser hijos y nunca dejamos de ser padres. Amén. Amós 5:14, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Es nuestra labor y es nuestro deber decirles a ellos lo que está bien y lo que está mal. Y es nuestra labor modelar eso que les estamos diciendo a ellos. Isaías dice, capítulo 5:20, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, ese ay quiere decir ay. O sea, está de verdad manifestando la disciplina para aquella persona que no tenga ni el mínimo cuidado en decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que llame a la luz tinieblas y que a las tinieblas las llame luz. Ay de esa persona que a lo dulce lo llame amargo y a lo amargo lo llame dulce. Y nosotros cometemos eso muchas veces con nuestros hijos. Pero eso no es tan malo. Pues yo no le veo, pues estamos en una sociedad moderna, pues tampoco es tan así. Y empezamos a disfrazar, a camuflear las cosas que Dios dice en su palabra pecado, y nos parece a nosotros fácil. Y usted dice, ¿pero en qué? Les digo, con amor, mis hermanos. Pero ¿a qué vamos a la iglesia? O sea, pues eso no es tan malo. ¿Qué pasa? Asimismo, nuestros hijos van a empezar a comprender que no es importante ir a la iglesia, que para ellos ir o no ir es lo mismo, porque mi papá o mi mamá me enseñaron que no estaba mal, que congregarnos pues no era tan importante, que robarme o llegar con un esfero robado a la casa o un lápiz pues no era tan malo. No estamos hablando de millones. Que colarme en el Transmilenio pues tampoco es tan complicado, todo el mundo lo hace, ¿cierto? Y entonces mañana nos quejamos cuando el hijo de pronto ya no llegó con un esfero, sino llegó con un juguete o con un celular. Y cuando crece ya está pensando en atracar un banco.
Entonces no nos sorprendamos si desde pequeños no estamos haciendo la instrucción correcta. No nos sorprendamos. Llamemos a lo malo como es malo. Es malo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, dice Proverbios 22:15. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí se dan cuenta que el problema no es la sociedad? El problema es que la necedad está ligada en el corazón desde niños. Por eso es tan importante entender la corrección. Dice la palabra, mas la vara de la corrección lo alejará de esa necedad. Nuestros hijos, hermanos, no son papeles en blancos los cuales nosotros pensamos que vamos a empezar a escribir una historia. No. Ellos ya vienen con unas páginas escritas. Ellos ya vienen con ciertas cosas que nosotros tenemos que empezar a corregir. Y por eso es tan importante la disciplina, la corrección. Quiero que hablemos acerca de la corrección, porque hemos hablado un poco acerca de ese pecado. ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? Algunos dicen es que está muy mal castigarlos demasiado por las cosas malas que hacen. Algunos dicen está mal premiarlo demasiado por algunas cosas buenas. Algunos piensan que está muy mal castigarlo por las cosas buenas que a veces se ve. O lo peor es premiarlo por algo malo. Y de todas las cosas en exceso hay ciertos problemas, ¿no? Hay muchos problemas. Pensemos en aquellas personas que castigan excesivamente a sus hijos. Estamos hablando de personas que los maltratan físicamente hasta sentirse desahogados en su ira. En eso los tiempos han cambiado. Podríamos decir que ya los castigos que se veían hace mucho tiempo, que le pegaban con el cable de la plancha y que cogían y lo amarraban a una viga y le pegaban con ortiga y todo eso, eso ya casi no se ve. Pero sí hizo parte de nuestros abuelos, aún de nuestros padres, ¿cierto? Pero también sí se está viendo hoy por hoy que es que ya a un niño no le pueden ni siquiera dar una palmadita o un juetazo, porque entonces nos amenazan con que nos van a demandar y que nos van a... porque les han inculcado. Pero la palabra del Señor dice que la vara, la corrección es necesaria para nuestros hijos, y nosotros en cuanto a eso debemos hacer uso de la palabra. No está mal que usted corrija a sus hijos con la varita, no está mal, pero lo importante es hacerles entender el por qué usted los está corrigiendo. Una de las cosas que nosotros aprendíamos al principio de nuestra fe cristiana es que el mal hábito de los padres era corregir a los hijos en público, ¿no? Y ellos obviamente se iban a sentir avergonzados. Usted estaba en una reunión y el niño por ende hizo alguna situación y usted sin reparo alguno, usted le pegaba delante de la gente. Pero nos enseñaban allá en la iglesia lo importante que es corregirlos en privado, apartarlos, que usted lo pueda tomar en medio de la reunión. Miren, hay papás que no les importa. Nosotros que tenemos nuestro almacén, y allá al almacén llegan los papitos con los niños a mirar a ver si compran un espejo, una grifería, y esos niños cogen todo. Es terrible, y uno quisiera decirle a ese papá, pero uno por no perder la venta, uno como que lo deja que haga lo que quiera, y cogen y se suben encima de los sanitarios, eso hacen de todo, y uno quisiera como que el papá tuviera por lo menos la delicadeza de decirle al niño, quédese quieto. Los dejan hacer lo que quieran, y hay papás que no les importa. No les importa ni siquiera el lugar donde estén, en la familia o en un velorio o en algún lugar. Cuidado me le dicen algo, porque eso es un problema. Y dejan que el niño haga pataleta, berrinche, se tire al piso porque usted no le compró una colombina. Eso está mal. Eso está mal, porque si usted no corrige a ese niño el día de mañana, nadie le puede decir absolutamente nada.
Pero como usted no lo quiere avergonzar en público, cójalo de la mano, se lo lleva para allá detrás de la puerta, le hace un algazo y le dice se está quieto. Y lo mira a los ojos. Y el niño va a empezar a obedecer. Eso no se puede coger. Pero si usted no lo hace porque la educación moderna se lo prohíbe, usted está muy equivocado. El día de mañana no le va a obedecer absolutamente nada. Si usted le promete un castigo a su hijo, cúmplaselo. Así como le promete un regalo, cúmplaselo. Ahorita en la casa hablamos de verdad, y eso no lo enseñaban porque saben que es lo peor de no corregir en el momento, a veces, que a uno después se le pasa de pronto la rabia, aunque no está bien castigarlos con rabia. Está bien que nosotros podamos procesar de pronto el malestar que nos haya ocasionado nuestro hijo, pero igual corregirlos y hacerles entender. Miren, cuando usted le diga a su hijo, en la casa arreglamos, y es en la casa arreglamos, es que de verdad arreglamos, de ahí en adelante el niño va a comprender que su palabra se cumple. Entonces usted lo arregló. Si usted le dice, le quito el celular y usted se lo quita, si usted le dice no más televisión y realmente no es más televisión, ese niño le va, porque es que hoy en día los niños ni siquiera le tienen miedo a la correa. Le tienen más miedo a que usted le quite el celular o que usted le quite el televisor. Eso les duele más, en serio. Pero si usted se lo promete, quíteselo. Y quíteselo por harto tiempo. Y él va a empezar a comprender realmente las consecuencias de su error. Porque a veces ellos aman esas cosas, un juguete, ciertas cosas. Hay que cumplir. Y eso es verdaderamente amor, porque a veces el papá intercede, ay ya amor, dele ya. Grave error, mis hermanos, desautorizar la disciplina de los padres. Nosotros tenemos como padres, los que tenemos la bendición, lo digo porque sé que muchos de pronto están criando solos a sus hijos o ellas solas, pero los que tenemos la bendición de estar juntos con nuestros hijos, tenemos que hacer una alianza estratégica. Eso nosotros lo hemos siempre tenido en nuestro hogar muy presente desde que nuestra hija estaba pequeña. Y es porque es tan importante honrar la palabra de ella como la mía delante de nuestros hijos, porque ellos, una de las habilidades de nuestros hijos que más desarrollan es la habilidad de la manipulación, que es pecado. Entonces ellos, cuando reciben el castigo del padre, pues se van hacia donde está la mamá, y si encuentran en la mamá la mano blanda, pues entonces van a desautorizar al padre, o viceversa. ¿Y qué van a hacer? Crear un conflicto entre los padres. Y ellos se salen con su merecido. Y el papá, pero usted ¿por qué me desautorizó? Pero es que usted también hace lo mismo. Es que usted, yo no le puedo decir nada, es que yo tampoco. Grave error. Papá, pero es que mi mamá dijo, su mamá lo dijo, así es. Mamá, pero es que papá, su papá lo dijo, así es. Y cuando ellos ven en nosotros esa alianza fortalecida, ellos no van a encontrar ninguna conveniencia en ninguno en el otro. No nos van a timar, porque eso es un gravísimo error. Esos son los errores en la crianza de nuestros hijos, mis hermanos. Sobreconsentirlos. No digo consentirlos porque tenemos que consentirlos, así no nos hayan consentido a nosotros mucho, pero Dios es un Padre amoroso, ¿cierto? Es una de las tareas que yo más he tratado de hacer con mi hija, porque no soy muy consentidor, o sea, hemos hablado, o sea, no soy muy expresivo en esa parte, pero tenemos que consentir a nuestros hijos. Amén. O mi manera de consentirnos, pero no sobreconsentirlos, porque es que cuando ya pasamos el límite sobre eso, los creamos a ellos vulnerables a cualquier situación. ¿Sí me hago entender? Se van a encontrar en algún momento con la vida real, donde no esté usted como mamá, no esté usted como papá,
y usted quiere estar en todo lado, atento, y ellos tienen que empezar a experimentar el mundo. Pues perdóname, hija, o mi familia que está aquí, pero digamos nosotros ahorita vamos a empezar a experimentar que ya nuestra hija empieza a estudiar en la universidad, y yo digo, uy, siempre la tratamos de mantenerla ahí en nuestro cuidado, la recogemos del colegio, la llevamos y así de aquí, mejor dicho, hasta ahorita va a empezar a coger un bus, y pues para nosotros es soltarla ya. Y yo, bueno, confiamos en Dios de que hemos hecho la tarea. Desconfiamos del mundo, de sus peligros, pero confiamos en Dios que la protege, que la cuida, que nos la va a llevar, ¿cierto? Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos, y ya confiamos en esta tarea. Pero tenemos que tener esa sabiduría en no sobreprotegerlos a tal punto de que ellos se vuelvan vulnerables al mundo real. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay niños, yo he visto niños que tienen como 15 años y hablan así. ¿Ustedes no los han notado? Que hablan como si se la pasaran viendo Cartoon Network todo el día, programas de televisión así de niños. Y dice, ¿qué es esto? Son niños de verdad que uno, no, desde temprano enséñales a hablar clarito, que dejen esa forma de hablar así como si, es horrible. Es un error para los que tienen más de un hijo tener favoritismo sobre alguno, eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque desarrolla en ellos los celos y la envidia. Y eso muchas veces es problema de nosotros, no de ellos. Así que tenemos que tener cuidado. La palabra dice en Génesis 37:3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? De José y sus hermanos. ¿Qué pasó con el pobre? Pues él no era el culpable, pues sí, el papá lo amaba porque era el Cuba, como dicen, el último. Y lo amaba y lo cuidaba y lo consentía, porque pues, y los demás hermanos desarrollaron un odio y una envidia por José a punto que casi todos lo matan, lo vendieron como esclavo. Y aunque en todo ello había un propósito de Dios, no exime de que ellos eran responsables de los sentimientos que tenían. Y a veces los que tienen más hijos, hay hijos, los hijos cada uno es especial, cada hijo es especial. Hay hijos que son de pronto más cariñosos que otros, ¿cierto? Y de pronto usted va a tender como a decir, ay no, es que pero no se lo hagan saber a sus hijos, nunca se lo digan. Cuando sus hijos dicen, papá, ¿a quién de los dos ama más? ¿Cuál es el favorito? Usted tenga cuidado con decir eso, porque usted puede herir el corazón de los demás. Amén. No mostremos favoritismo en la crianza de nuestros hijos. Ya hablamos de la sobreprotección. A consentirlos mucho. De la sobreprotección también. La sobreprotección, a veces las personas las confunden con amor, que es un exceso de amor, pero a veces se convierte en algo asfixiante para nuestros hijos. Un amor que asfixia es un amor nocivo, es tóxico, y hace que los hijos se vuelvan a veces aislados de los padres. Y esto lo vemos en cantidad, mis hermanos. No podemos ser ese papá o esa mamá tóxica con nuestros hijos. Yo entiendo que tenemos que defenderlos, que queremos protegerlos, pero no seamos excesivamente sobreprotectores con nuestros hijos. ¿A qué horas va a llegar? ¿Qué hizo hoy? ¿Qué comió? ¿Por qué hizo? No sea sobreprotector. ¿Por qué no comió? ¿Por qué sí comió? Son errores al criarlos. Es un error darles todo lo que ellos pidan, gravísimo error. Gracias a Dios si hoy en día tenemos los medios de pronto para poder darles lo que nosotros no tuvimos, que esa es una, digamos, de nuestras, ¿cierto? De nuestras, que no sufran.
Pero si usted tiene todo para darle lo que ellos quieran y más, evítelo, porque usted va a crear en ellos un gran problema. ¿Quiere saber cuáles son las 10 reglas para crear un gran delincuente? Dele todo lo que su hijo pida. No le dé ninguna enseñanza espiritual. Ríase de todas las groserías que él diga. No lo deje hacer nada en la casa. Recójale todo el reguerito, todo lo que él deje tirado, recójalo. Discuta y grite delante de sus hijos con su esposa, con su cónyuge. Nunca lo castigue. Nunca corrija y nunca le diga lo que él hace mal. Dele todo lo que él pida. Dele siempre la razón y no imponga reglas en su casa. Déjelo llegar a la hora que quiera, déjelo que se acueste a la hora que quiera y déjelo que se levante a la hora que quiera. Y déjelo que lleve a las niñas o a los niños a la casa cuando él quiera. Y le prometo que usted va a tener mañana un gran delincuente. Ese es un grave error que nosotros a veces cometemos. Papá, quiero. La mamá detrás de unos guaymarones ya de 20 años y lavándoles la ropa, haciéndoles de comer. Me voy porque mis chinitos no tienen comida en la casa. No. A nuestra edad nosotros ya le teníamos la comida a nuestros padres que llegaban de trabajar. Nosotros hacíamos el oficio desde pequeños. Me acuerdo con mi hermano Alex, que nos dejaban solos y hacíamos competencias de hacer el oficio, ¿no? Estábamos nosotros ahí y para salir a jugar era bueno, nos tocaba hacer el oficio y eso era lavar cocina, lavar baños, hacíamos todo y después salíamos a jugar fútbol. Pero hoy en día a los pelados no les exigen absolutamente nada. Ustedes no saben el mal que les hacen. De verdad, iglesia, acostumbremos a nuestros hijos desde pequeños a que sean responsables a hacer, y no está mal. Mire qué concepto tan mal que hoy en día tienen las mamás. Dicen, ay, es que yo no quiero que mi hija sea la sirvienta de la casa. Es que yo no quiero. Entonces la sirvienta es usted. O sea, ¿a usted le parece que porque haga o ayude a hacer un arroz o que ayude a hacer la comida, entonces es una sirvienta? No. Ay, es que yo no le regalo a mi hija muñequitas porque yo no quiero que desde pequeñita aprenda a ser mamá. Entonces, ¿qué le quiere regalar? ¿Qué le quiere regalar? ¿Un camión? ¿Qué quiere que aprenda? No está mal que aprendan. Por eso hoy en día esa educación, ya las niñas, ya las muñequitas, eso que era de verdad que las niñas jugaban con inocencia. Porque hoy en día todo lo vemos mal, ahora todo lo cambiamos. Se nos pegan esos dichos de la gente. Eso lo hemos escuchado de otra gente. No, yo no le regalo muñecas a mi hija porque yo no quiero que aprenda a ser mamá. Yo quiero que ella sea una excelente profesional y de todo. Pues sí, pero también va a ser mamá y es más importante. Ojalá sea profesional, pero va a ser mamá y es más importante porque Dios de eso le va a dar cuentas. Así que enséñela desde pequeña también a esas responsabilidades. Enséñela, no está mal, así a usted le parezca un discurso machista y le pido perdón, pero enséñela a las mamás a cómo atienden a sus esposos y sus esposos y los hijos, los que queremos niños, a cómo atender a las esposas. Porque el problema también de los papás es que enseñan a los hijos desde niños a no respetar a las mamás. Hay papás que les enseñan con esa actitud machista de que nunca lavan un plato porque eso es trabajo de las mujeres. ¿O no? Yo conozco gente que de verdad, hombres que no saben hacer de cocinar, no saben nada, porque los papás los criaron a que no podían meterse a la cocina, porque el hombre en la cocina huele ¿a qué? A la gallina, así de que todos ustedes. Por eso es que hoy en día estamos como estamos. Con esto ya voy terminando, mis hermanos. Falta de disciplina justa. Escuchen esto, mis hermanos. Hebreos 12:6. Porque al Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto es una disciplina justa.
Proverbios 23, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si lo castigas con vara, librarás su alma del Seol. O sea, no nos rehusemos a la corrección, mis hermanos. Sea su hijo bebecito, de parvulitos, de kinder, de primaria, bachillerato, viejo, lo que usted quiera, corrijamos a nuestros hijos. Porque eso los librará, dice la palabra, del Seol. ¿Sabe qué es el Seol? El infierno. No dudemos de corregirlos. Por favor, padres, hagamos esta tarea. Eso tiene que ver mucho con el mañana de nuestra sociedad. Y no solamente con el mañana, sino con la eternidad de sus almas. Y la última, desautorizarnos lo que ya les había compartido delante de nuestros hijos. Mira lo que dice aquí Proverbios 4. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrija, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó: toma en serio mis palabras y sigue mis mandatos y vivirás. Amén. Ahí Salomón está aludiendo, a la figura paterna y materna. Y es que la mamá siempre dice ahí, él dice, mi madre me enseñó con ternura, ¿cierto? Fui amado tiernamente por mi madre. Yo sé que las mamás, tal vez por muchísimas razones, tienen esa parte tierna con nuestros hijos, ¿no? De instruirlos. Pero es que es un complemento. Nosotros, dice, tenemos la labor, dice ahí la palabra, de orientarlos. Padres, nosotros hemos sido o hemos recibido el sacerdocio de nuestro hogar. Amén. Esa es nuestra tarea. No solamente somos la billetera. También tenemos que ejercer sobre nuestros hijos ese sacerdocio, esa enseñanza, esa guía, esa sabiduría. Tenemos que nosotros avalar el consejo de las mamás, ayudarlas en la crianza de nuestros hijos, estar ahí para el consejo. Muchas veces las mamitas se vuelven en las que escuchan a los problemas de los hijos, porque el papá no tiene tiempo. Entonces ya se convierten en las confidentes, pero nosotros tenemos que estar ahí presentes para el consejo sabio. ¿No ven que Dios nos ha dado a nosotros esa responsabilidad? Amén. Entonces no nos eximamos de esa responsabilidad, ni se la dejemos todas las mamás. Y mamás, por favor, cuenten siempre con la opinión de los papás. No hagan nada a escondidas. Bueno, yo le doy permiso para que su papá no se entere. Bueno, no saben el mal que eso les causa a nuestros hijos. Amén. Hasta hoy dejaremos acá con el tema de nuestros hijos. Los invito para que nos pongamos en pie. Acuérdense de que nosotros vamos a ser parte del camino de nuestros hijos. Amén. No con esto estoy diciendo que los vamos a dejar a que libremente desarrollen su personalidad, porque como saben, ellos necesitan es la guía, no que ellos miren y dejen a ver que descubran qué quieren, qué sexo son, qué género. Los orientamos, porque ellos se van a encontrar en un mundo totalmente caído,
que les está enseñando eso. Y de pronto su hijito va a llegar a la casa confundido. Y usted va a estar ahí para orientarlo, para guiarlo, para decirle con la sabiduría de Dios: no, hijo, ¿quién te enseñó eso? Mira lo que la palabra del Señor nos dice, nos habla. Y empezar a ser parte del camino de ellos, porque así dice la palabra: yo estaré en vuestro camino. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu consejo en esta mañana. Tenemos una misión importante. A veces pensamos que tenemos que ir, Señor, a evangelizar por el mundo y las naciones, pero nos cuesta trabajo empezar por nuestro hogar, con nuestros propios hijos, Señor. Queremos ganar, Señor, almas para tu reino, pero no hemos ni siquiera arrebatado nuestra familia para ti, Señor. No hemos determinado, como lo hizo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. No hemos podido entender y comprender el cómo guiar a nuestros hijos, Padre, cómo educarlos, cómo corregirlos, cómo enseñarlos, cómo instruirlos en la verdad, Señor. Cómo hablarles, como dice aquí tu palabra, Señor, cuando vayamos en el camino, en la noche, al acostarnos, en todo momento de tu palabra, Señor. ¿Cómo podemos, Señor, ver a nuestras familias a tu manera si no ponemos en práctica tu palabra, Dios? Pero aquí estamos, Señor, delante de ti, nos presentamos, tal vez con nuestros hogares a punto de destruirse o destruidos, Señor. Tal vez, Señor, con un sentimiento de culpa porque nuestros hijos se han salido de nuestras manos, pero creemos algo, Señor: no se han salido de las tuyas, Padre. Y creemos que tú eres fiel, Señor, y tú puedes escuchar nuestra oración y nuestra súplica, Padre. Oro por todos los que estamos aquí, Señor, que tal vez no hemos hecho bien la tarea, Padre. No hemos tenido sabiduría y entendimiento para que nos ayudes a ser prontos a enseñarles a nuestros hijos tu palabra, Dios. A que ellos vean en nuestras vidas el Evangelio de Cristo modelado, Señor. A que seamos inspiración para ellos, no vergüenza. A que ellos puedan ver en nosotros, Señor, el ejemplo. Danos, Señor, cada día la sabiduría para instruirlos. Danos un corazón tierno, Señor, para amarlos, para cuidarlos, para corregirlos, Señor. Danos todos los días, Señor, esa instrucción que necesitamos. A los que están empezando, Señor, a criar a sus hijos desde pequeños, hoy a tiempo tú has llegado, Señor, para que puedan hacer esa tarea. A los que tenemos hijos grandes, Señor, a los que ya de pronto no viven con sus hijos, te pido, Señor, que nos permitas a cada uno de nosotros ver, Señor, cómo tú los traes para salvación, cómo tú los llamas, cómo tú los, por las oraciones, Señor, por nuestros ruegos y súplicas, Señor, haces misericordia de ellos, Padre. Te pedimos perdón por nuestro pecado, por nuestra falta de sabiduría, Señor. Pero hoy, recibiendo tu consejo, Señor, rogamos a ti que podamos vivirlo y aplicarlo, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a ti te damos, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos.